Chau amigo, que te tenés que ir a cocinar. Te dejo con un amigo y mañana no vayan a los bancos. Exactamente. Mañana no vayan a los bancos. Gracias por venir, amiguito. Para apoyar a los amigos bancarios. Te extrañábamos, Te queremos. Bueno, hablando de eso, estamos en línea con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional del Frente de Todos. Sergio, buenas tardes. Ari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? Hola Ari, un saludo a todos en el estudio. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, mañana paro bancario porque... Bueno, no hemos alcanzado un acuerdo con las cámaras empresarias, nuestra paritaria terminó en diciembre, desde enero que venimos acordando adelantos porque no se llegaba a un acuerdo y ya estamos finalizando abril y bueno, realmente no se pudo alcanzar un acuerdo. Ellos plantean un incremento por debajo de los propios pronósticos de inflación que ellos hacen. Ellos dicen que la inflación va a ser el 60% más, así lo firman en sus diagnósticos ante el Banco Central. Y a nosotros nos proponen un acuerdo por debajo de esos porcentajes y pagadero de 5 a 7 cuotas, con lo cual, si hay alguien que le va bien en la industria financiera y no es precisamente para que paguen en 7 cuotas un acuerdo salarial. Así que nosotros lo que hemos reclamado es que esté en el orden del 60%, que es lo que ellos han dicho de inflación, o más, y que el acuerdo salarial esté en condiciones de cobrarse no en 5 cuotas ni en 7, sino lo más inmediatamente posible. Además es un sector que... todo y bueno, estamos en esta situación ahora. Es un sector que ha tenido una rentabilidad interesante siempre, ¿no? ¿Han perdido alguna vez los bancos? La única vez que supuestamente perdieron se hizo cargo el Estado, que fue en el corralito con la especificación asimétrica, se tuvo que hacer cargo el Estado de los depósitos que no devolvieron. Los demás siempre le ha ido bien. Es más, mira, nosotros hoy en la discusión con las cámaras empresarias le sacábamos a relucir que a ellos les parece demasiado el 60 que pedimos como base, pero sin embargo ellos los paquetes de servicios que le venden a los clientes lo han incrementado en un año entre un 60 y un 189%. Y se lo han hecho pagar a los usuarios en 2 o en 3 tramos, con lo cual no debería llamarle la atención que pidamos un mismo tratamiento nosotros. Y como vos decís, un sector de alta rentabilidad, hace pocos días el Banco Central emitió una resolución que les permite distribuir el 20% de las utilidades acumuladas. Ese 20% que se van a distribuir entre los accionistas de los bancos, nada más que el 20% es 121.000 millones de pesos. Me parece que estar discutiendo si no reconocer que ellos mismos dicen que la inflación es el 60 y pagarlo en 2 o 3 tramos es francamente inexplicable con un sector de esa rentabilidad. Sergio, Mariano Valdic te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Te cambio el tema y te llevo hacia una de las protestas que están motorizando también, que tiene que ver con, obviamente, la decisión de Horacio Rosati de autonombrarse presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Crees que esa movilización debería todavía sumar más actores, además de los sindicales? ¿Deberían reunirse y unificarse en una sola marcha? Porque por ahora se está hablando de por lo menos 2 marchas distintas. Yo creo que mientras más ciudadanos haya en la calle poniendo en debate y poniendo en situación lo que pasa con la Corte, lo que pasa con el tema del Consejo de la Magistratura, apoyando esta decisión de un legislador de pedir un incremento de jueces de la Corte y que se respete la paridad de género, es mejor, siempre es mejor unificar las marchas y que sea multitudinaria. Ahora, si hay 2 o 3 marchas, bueno, bienvenidas sean todas cuando se trate de ese objetivo. ¿Lo definirías como un golpe institucional lo que está ocurriendo en estos momentos con la Corte Suprema? Mira, no tengo duda que es una situación bastante complicada, donde un poder se inmiscuye en otro poder. Imaginen ustedes al Poder Legislativo dictando sentencias. Sería inaudito y sería un hecho rechazable por todo porque hay división de poderes. Sin embargo, el Poder Judicial a través de la Corte decidió poner en vigencia una ley que el Parlamento derogó hace más de una decena de años, con lo cual no deja de ser algo absolutamente rechazable, repudiable, y además teniendo en cuenta que quien se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura aceptó en un primer momento, luego corregido por una ley, pero aceptó en un primer momento ser designado miembro del máximo tribunal por un decreto sabiendo que eso era ilegal. Entonces me parece que, no sé si el término es un golpe institucional, sí creo que es la apropiación de la suma del poder.
Más allá de que el debate respecto a la reforma de la Corte Suprema arranca por el Senado, hay varios proyectos que están dando vueltas, está el que habla de paridad, está el Bertindec que habla de ampliarlo y federalizarlo. ¿Tienen predilección? No sé si pudiste leer los proyectos, ¿tenés preferencias o se discutió dentro del ámbito del sindicalismo por uno o por otro? Mirá, nosotros sostenemos que tiene que ser federal, tiene que ser ampliada y tiene que tener paridad de género, así que todos los proyectos que vayan en consonancia con esa posición son absolutamente admitibles y discutibles, habrá que buscarle los matices que tienen para lograr un proyecto unificado, pero tiene que ser federal y tiene que ser también interdisciplinario. Yo no he visto a ningún miembro de la Corte que se aboque específicamente al tema laboral y ojalá algún día haya algún laboralista de renombre en la Corte también, ¿no? Porque si no pareciera que a la Corte llegan los casos únicamente de la propiedad privada y el de los trabajadores lo atiende algún otro funcionario judicial que no sea un miembro de la Corte que esté especialista en temas laborales. Tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser federal, tiene que respetar la paridad de género y tiene que ampliarse, obviamente. Sergio, buenas tardes. Natalie Rizzo te saluda. ¿Cómo andas? En el comunicado que anunció el paro de mañana, también se menciona como una demanda la regulación de la ley de teletrabajo. Sí. ¿Qué está pasando con eso? Nosotros hemos planteado además una serie de temas, algunos de aspecto técnico del funcionamiento nuestro como trabajadores y otros como la universalización del pago de guardería, lo que se denomina o ha reglamentado el Ministerio de Trabajo como jardines maternales. Ese tema está en discusión y también la regulación del teletrabajo. Nosotros planteamos que la ley preveía que debía discutirse en paritarias alguna especie de reglamentación de acuerdo a la actividad. Nosotros entendemos que tiene que haber un límite de trabajadores que hagan teletrabajo, no puede ser todo el mundo haciendo teletrabajo, y por otro lado tiene que haber un nivel de presencialidad, y esto no es un capricho, esto surge de cualquier estudio que uno lea de la OIT, donde habla que la despersonalización del trabajador que quede en su hogar y no tiene un contacto social ni con su jefatura ni con su compañero de trabajo provoca ciertas situaciones inclusive de enfermedad que hay que atender, es un tema nuevo que hay que discutir, hay que trabajarlo, y ni siquiera en los bancos están pagando la conectividad del trabajador que está en su casa y contratando un servicio de conectividad para prestarle un servicio al banco. Cuando vos trabajás en un banco, el banco es el que paga la conectividad, en tu casa la estás pagando vos, ni siquiera esos temas ha abordado la patronal como para que no hubiera este reclamo de parte nuestra. Eso es lo que pedimos cuando hablamos de discutir la reglamentación de la ley de teletrabajo. Bien. Sergio, una última. ¿Qué mirada tenés vos de cómo está trabajando el equipo económico del gobierno con tema inflación? Digo, una parte es lo que van ustedes mañana a parar por la cuestión puntual de la paritaria bancaria, pero tiene que ver con el número que estimamos de inflación, que va a ser alrededor del 60% este año. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está haciendo? Es muy crítica la mirada que tengo. Hace un año yo empecé a hablar del tema, lo dije, no gustó cuando lo dije que estábamos fallando en el control de precios que se hacía. En aquel entonces yo hacía una referencia que era el mes de abril del 2021, donde el tipo de cambio había crecido 1.9, los acuerdos salariales anualizados estaban en el orden del 29, con lo cual era un 2.4, 2.6 de promedio mensualizado, no había aumento de tarifas, y sin embargo, todas las variables macroeconómicas te indicaban que abril debía ser una inflación de 2 y fue de más de 4 puntos, con lo cual nadie puede sorprenderse de que haya una crítica a que no se han controlado correctamente las cadenas de valor, la formación de precios y el precio final al que llega el producto a un consumidor, a un ciudadano que va al supermercado y ve deteriorado su poder adquisitivo. Soy muy crítico de la gestión de todo el equipo económico en materia de precios porque creo que no se han hecho los esfuerzos necesarios como para corregir este déficit inflacionario que carcome el poder adquisitivo de los ingresos. Bien, Sergio, muchas gracias por atendernos aquí en el Destape Radio. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, abrazo grande. Un abrazo grande. Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, mañana paro bancario.